Este mes estaremos haciendo énfasis acerca de la palabra de Dios, la importancia, el poder, la inspiración de las Escrituras, varios tópicos acerca de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Y para esto, pues, yo les quiero invitar a que vayamos a la Escritura. La palabra de Dios está en el libro de Timoteo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Realmente nos complace el compartir la palabra, siempre va a ser nuestro apoyo, la autoridad principal, nuestra máxima autoridad. No es ningún hombre, ningún pastor, ningún sacerdote, algún líder. No, nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Amén. Y de eso vamos a hablar. Nosotros tenemos que aprender a apreciarla, a estudiarla, obviamente, ¿verdad? Aprenderla y aplicarla, porque esta es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así. Antes de dar lectura, les invito a que hagamos una oración muy sentida. Querido Dios, tú eres bueno, Señor, al permitirnos escuchar tu palabra. Cuando en muchas naciones, Señor, en muchos lugares, no es permitido, Señor, siquiera tener una Biblia, peor estudiarla. Por eso estamos agradecidos por esa libertad, esa bendición que nos das. El poder aprender, el poder tenerla en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra iglesia. Mi Dios, háblanos en esta mañana y ayúdanos a entender y a comprender que tu palabra, Señor, es lo más importante, que tu palabra es nuestra luz, que tu palabra es nuestra fuerza, tu palabra es nuestra guía. Tu palabra es nuestra máxima autoridad. Gracias, Dios. Te amamos y esperamos en ti, Señor. Cautiva nuestra mente, corazón. Estar aquí, Señor, aprendiendo y salir transformados, edificados para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículos 16 y 17. Quisiera para introducir desde el versículo 14 hasta el 17, el mismo pasaje, pero 2 versículos más arriba. Desde el 14 está el apóstol Pablo hablando, escribiéndole a su discípulo amado, a Timoteo. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra, la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Así, la Biblia. De ella está hablando el apóstol Pablo y le da una suprema importancia, ¿verdad? Le da un lugar supremo, preponderante en la vida de todo creyente. Obviamente, nosotros tenemos que aprenderla, conocerla. Es como cuando nosotros tenemos un dispositivo, ¿verdad? Un dispositivo, todos tienen un dispositivo telefónico. Jamás nos imaginábamos, ¿verdad?, que podríamos andar a llevar el teléfono a todo lado, y no solamente un teléfono. Es una mini computadora, es un aparato que, por eso los llaman, ¿no?, dispositivos o aparatos inteligentes. Pueden hacer tantas cosas. Y precisamente esto quiero yo tomar como una ilustración. Si usted tiene un dispositivo, si usted tiene un aparato de esos, una tablet, un teléfono, un dispositivo de esos, hacer que funcionen, por ejemplo, los juegos.
al menos para mí, ¿no es cierto? Nosotros que somos de una generación un poquito más atrás, digo nomás un poquito, no vayan a decir, ustedes de la época de los cavernícolas, ¿verdad? Hacer que funcionen los juegos en esta nueva tableta o en el dispositivo, pues no es sencillo. Cuando queremos ponerlo a funcionar o bajar una aplicación, a mí me ha pasado, ¿verdad? He estado bajando la aplicación, ahí dice conseguir o ahí dice instalar y damos la instalación y pensamos que ya está. Y le damos y le damos y se apaga, se prende una pantalla, se prende otra y de pronto ya estamos perdidos. Cuando tengo que recurrir o he tenido que recurrir a alguno de mis hijos, le digo, oye hijo, ayúdame, ¿qué pasó con esto? Ya doy como 500 veces el instalar y no se instala, no puedo usar ese dispositivo. ¿Saben por qué? Porque olvidé una pequeña cosita, ¿verdad? Un pequeño detalle que decimos, ¿no? Un pequeño gran detalle. Es el primero haber leído el manual de operaciones. ¿Cuántos de ustedes conocen un librito de estos, no? Un pequeñito, ¿no? Viene en todo dispositivo, en cada aparato que usted compra, en esos teléfonos, ¿no? Claro, aquí está en inglés, yo pongo así porque nos ven también en Estados Unidos. Así que es importante que nosotros aprendamos a ir a esto. Pero cuando vamos al manual de instrucciones del fabricante, ahí nos indica, ¿verdad?, que nosotros tenemos que instalar y cómo instalar. Y lo primero que nos piden ahí después de dar ese pasito nos pide el ID. ¿Qué es el ID? ¿No es cierto? Es el número de identificación del usuario, de la persona que va a bajar esa aplicación. Asimismo, ¿verdad? El momento que nosotros instalamos, ponemos el ID, ¿verdad? Un número, una identificación que indica quién somos nosotros, quién es la persona que está instalando, quién es, ¿verdad? Le piden sus datos. Ahí sí, inmediatamente se instala, se baja esa instalación, esa aplicación, y usted puede disfrutar de todos los beneficios que le ofrece ese dispositivo. Todos los beneficios que ofrece la tecnología, nosotros podemos aprovecharlos cuando sabemos, cuando hemos conocido y hemos aplicado las instrucciones o indicaciones, ¿verdad?, que viene en el manual del fabricante, en el manual del usuario, en el manual de operación de ese aparato. La palabra de Dios, digamos que para muchos de nosotros y aún de las personas que nos están viendo a través de la red, para muchos no es de importancia. Para muchos la palabra de Dios o la Biblia creen que es un libro pasado de moda, arcaico de hace miles de años. ¿Ya quién? ¿No es cierto? Usted mismo, el libro que tuvo en primer grado, ¿le sirve ahora? ¿Verdad que ya no le sirve? Porque esos libros se caducan. Esos libros tienen que ir actualizándose. Esos libros tienen que ir tomando, ¿verdad?, otra información y al final ya no nos acordamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos en primer grado tuvieron el libro que se llamaba Jilguerito? Creo que solo yo y el Pepito nomás, ¿no? Ay, también ahí está. Yo creí que era más joven. Primer grado, libro Jilguerito. Ese libro ya no hay. ¿Cuánto me acuerdo las figuras, las imágenes? Es importante entender que la palabra de Dios, esto de aquí, no se ha caducado todavía, ni se caducará. La palabra de Dios inicia, ¿verdad? Y dice uno de las instrucciones. Jesús les decía, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Eso quería decir cuando les indicaba a sus discípulos que lo que él está hablando, lo que estaban tomando nota, porque Dios inspiró a diferentes hombres durante diferente tiempo para que escribieran todas las cosas que pasaba con Jesús y también mucho antes de la vida de Jesús, de que Jesús viniera a esta tierra. Así que, miren, así nosotros podemos identificarnos cuando vamos al manual del fabricante. Esto lo inspiró Dios. Dios inspiró a diferentes hombres. Aparte del libro de los Salmos, porque el libro de los Salmos está escrito por varios y diferentes escritores. Óigame bien, escritores.
pero el autor, el que los inspiró, es uno solo. Cuando usted lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es el último número, el último libro, usted puede entender y darse cuenta de que tiene una unidad perfecta. Muchos dicen, esto es escrito por hombres. Claro, el Señor no bajó y escribió, ¿verdad? El Señor no lo hizo, pero Él inspiró, sopló un aliento de inspiración, un hálito de sabiduría para discernir y escribir lo que Dios les estaba diciendo que escribieran, para que sea una guía para hoy, no solamente para la gente de ese tiempo, sino para nuestros días. La Biblia fue escrita más o menos en un lapso entre 1500 o 1600 años, desde el primer libro hasta el último libro. 1500 a 1600 años, por diferentes escritores. Y como les decía, si usted lee desde el principio hasta el final, hay una unidad perfecta, y usted ve y dice, no, esto no es escrito por 40 o 50 personas, sino por uno solo, y está en lo correcto. Está en lo cierto, porque uno solo es el autor y es Dios a través del Espíritu Santo quien inspiró a esas diferentes personas en diferentes lugares, en diferentes épocas, para que escribieran y esté acá el manual, para que nosotros apliquemos ese manual y podamos funcionar y vivir y alcanzar esa bendición que Dios quiere darnos, la abundancia que Dios quiere darnos, para que nosotros podamos aplicar el manual del fabricante y disfrutar de todos los beneficios que podemos tener como seres humanos, como creación de Dios. ¿Verdad que el creador de un aparato también lo crea el manual de operaciones? Asimismo, nosotros somos creación de Dios y también venimos con el manual. ¿Cuántos han leído el manual de su vida? Tal vez, ¿verdad? Por eso unos pocos, porque hemos escuchado de que esto ya no sirve, de que esto no es pasado de moda. Yo mismo, antes de conocer al Señor, había gente que me decía, esto no se puede entender. Y es cierto, cuando nosotros lo comenzamos a leer al principio, cuando comencé a leer, ahí está escrito en español. ¿No es cierto? Sabemos las reglas gramaticales, entendemos ahí los verbos, los adverbios, los proverbios, los adverbios y todas las adjetivos, sustantivos, todo lo vemos ahí, está y nosotros sabemos y entendemos. Pero en principio nosotros no entendíamos lo que está escrito, porque es un manual que apela a que nosotros podamos entenderlo abriendo los ojos del alma, abriendo los ojos del espíritu. Y ahí es donde llega y se instala y podemos nosotros entender y recibir y aplicar esos conocimientos en nuestra vida. Así que mire lo importante que es, escrito por aproximadamente 40 personas en un lapso de 1500 a 1600 años y está en vigencia ahora también, en el siglo XXI. 1500 años, obviamente no estamos hablando de, por ejemplo, comenzó el libro desde los libros de Moisés, tanto Moisés en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías, Jeremías y muchos profetas. En el Nuevo Testamento nos podemos recordar a Pedro, Pablo, Juan, que escribieron también algunos de los libros del Nuevo Testamento y juntos, ¿verdad? Forman 66 libros. En el Antiguo Testamento 39 libros y en el Nuevo Testamento 27 libros, por diferentes autores, donde nos indican varios aspectos de nuestra vida que nosotros tenemos que aprenderlos. Mi querido hermano y amigo, no deje de estudiar, de leer la palabra de Dios. Piense que esto va a ser como nuestro alimento espiritual. Así como usted come, ¿verdad? Algunos comen 3 veces al día. Dicen otros que tal vez los que no tienen tantos recursos a lo mejor comen 2 o 1 sola vez al día. Triste, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esas personas que no pueden alimentarse bien? A lo mejor están propensos a enfermarse. No tienen una buena salud, no tienen un buen desarrollo, tanto físico como intelectual. En lo espiritual es igual. Si nosotros no nos alimentamos con esto, todos los días nuestra vida espiritual va a estar en decadencia y vamos a ser vulnerables en el área espiritual. Por eso hay cientos, miles de religiones, miles de sectas que no se apoyan en la Biblia, que no creen.
Y también hay personas que utilizan la Biblia, pero no la utilizan bien y están desviados por ahí dando enseñanzas que son tradiciones o enseñanzas de hombre. Pero esto es inspiración de Dios, el autor es Dios, el Espíritu Santo. Así que amémosla, valorémosla, aprendámosla y apliquémosla. Amén. Así que vemos cómo Dios eligió a diferentes hombres, a diferentes personas. Dios los escogió, personas especiales, para que escribieran la Biblia, ¿verdad? Y como les dije, aproximadamente unos 40 autores. Asimismo, podemos nosotros notar que existen varias razones, porque podemos decir, bueno, ¿y cómo sabemos que esto es la verdad? Pilato, cuando entrevistaba a Jesús, le decía, ¿y qué es la verdad? Porque Jesús le hablaba de la verdad, dice, yo les enseño la verdad. Y Pilato le decía, ¿y qué es la verdad? Y quisiera mostrarles 4 razones por las cuales nosotros podemos decir o saber que la Biblia es la verdad. Ojo con esto, que diga la Biblia. Hay muchos libros que le dicen cualquier otro nombre, ¿no? Traducción al Nuevo Mundo, o pensamientos, o qué sé yo, o el libro de tal, o de fulano de tal. No, tiene que decir la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Y veamos algunas de esos puntos, de esos 4 aspectos que podemos saber que la Biblia es la verdad. Primero, Dios guió a quienes la escribieron. Dios fue el que les llamó la atención y tuvieron un encuentro personal con aquellas personas. Ojo con esto, Dios no se manifiesta en cualquier persona. Bueno, muchos de pronto escuchando esto dirán, bueno, yo ya quedo marginado, yo también pensaba así, Dios no me va a tomar en cuenta, todo, ¿no? Orgulloso, pecador, alejado de Dios, ¿qué me va a hablar? ¿Qué se va a imaginar? ¿O qué se me va a acercar a mí? Pero Dios se manifiesta en aquella persona que le busca. Si usted está en otra nota, en otra fiesta, ¿no es cierto? Pensando, diciendo lo que a usted se le ocurre, no crea que el Señor le va a jalar de su hombro, le va a estar llamando la atención, decir, ve, te quiero hablar. No funciona así. Dios busca y habla al que le busca, al que cree en Él, al que se acerca a Él. Dice, acercaos pues a Dios. ¿Cuántos se saben ese versículo? Acercaos pues a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Así que tengamos esa actitud correcta. Y eso es lo que así tuvieron estas personas, ¿verdad? Dios guió a quienes escribieron. Dios los tomó, Dios los habló porque buscaban, porque pasaban por situaciones diversas y buscaron de Él, y Él les dio el mensaje. Así que el mensaje que está escrito acá viene de Dios, no de Pedro, de Pablo, de Moisés, de Isaías, de Jeremías, no viene de ellos. Viene de Dios, de nuestro Creador, de su Dios, de nuestro Dios. Amén. Segundo, el mundo siempre cambia su idea de la verdad. Hay cosas de que a lo mejor, y muchos jóvenes lo saben, no, eso es para tu tiempo. Eso era para tu tiempo, les decimos, ¿no? Sí, habían valores o verdad para ese tiempo, pero con el tiempo han ido cambiando. Pero la palabra de Dios nunca ha cambiado ni cambiará. Amén. Por eso nosotros debemos buscarlo, ¿no? La Biblia no cambia. Se descubrieron copias de libros del Antiguo Testamento anteriores a Jesús y coinciden a la perfección con la Biblia que tenemos. Y eso está escrito, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y si usted lee el Antiguo Testamento, habla de miles, de cientos de años antes de Jesús, y están hablando de que iba a venir el Mesías, y el Mesías sería así, asado y cocinado, ¿verdad? O sea, dar las instrucciones y cómo iba a ser ese Mesías, y qué es lo que iba a venir a hacer acá en la tierra. Tristemente, cuando ocurrió hace 2000 años, no lo reconocieron. Y tristemente hasta hoy, del pueblo judío, del pueblo israelita, no le han reconocido. No creen que ha venido el Mesías. Todavía siguen esperando a su Mesías. Triste, ¿verdad? Por eso es importante entender, la Biblia no cambia. Así que es importante también, y cómo coinciden
Como eso les digo, ustedes no podrán darse cuenta mientras no comiencen a leer. Comiénzalo a hacer, pero con su mente y su corazón abiertos, dispuestos a aprender y a escuchar y conocer al autor de este libro. Acérquese con deseos de conocer, porque uno puede conocer a una persona relacionándose, ¿no es cierto? Conociendo, conversando con ella, oyendo y entendiendo cómo piensa, qué siente, qué dice, ¿verdad? Asimismo, usted empieza a leer esto, empieza a conocer a Dios. Así que el momento que comienza a conocer a Dios, su vida empieza a cambiar. Amén. ¿Cuántos quieren una vida cambiada? ¿Cuántos quieren ser un hombre nuevo, una mujer nueva? Todos hemos anhelado eso. La palabra de Dios dice que hace sabio al sencillo, que la palabra de Dios dice que es luz en nuestro camino. La palabra de Dios dice que nos da sabiduría para vivir. ¿A cuántos nos hace falta todo eso? La sabiduría no se lo alcanza con títulos, con estudios académicos. La sabiduría no se la obtiene a través de eso. Podemos tener todos los títulos, masterados, doctorados y todos esos títulos que hay, ¿no es cierto? PhD y todos. Pero eso no nos da sabiduría, eso nos da instrucción, a lo mejor, para desarrollar tal o cual materia, tal o cual enseñanza. Pero sabiduría para vivir, saber tomar decisiones, aprender a seguir el camino correcto, conocer de Dios, buscar de Dios, hacer lo que Dios tiene para nosotros. Esto solamente lo hace Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo en la vida del hombre y la mujer que se acercan y que le buscan a Él. Amén. Así es que les animo, busquemos, acerquémonos confiadamente a la palabra, a la presencia de Dios, a través de su palabra. Por eso le llamamos, ¿no? La palabra de Dios. No es de hombre, es de Dios la palabra que nosotros hablamos y predicamos acá. La tercera razón por la que sabemos que la Biblia es la verdad es que la profecía bíblica siempre es verdad. Les hablaba, ¿verdad?, de la profecía. Profecías son eventos que están siendo anunciados que ocurrirán en el futuro. Y eso está en el Antiguo Testamento. Muchos de los profetas que escribieron ahí hablan de los eventos futuros. Hablaban de la venida de Jesús, no solamente eso. Han hablado del asunto de los imperios que han existido, de la caída de los imperios. Y vemos en la historia bíblica, ustedes pueden ver cómo diferentes imperios estaban rodeando o tuvieron que ver o se relacionaron muy de cerca con el pueblo de Dios y con el pueblo de Jesús, como los egipcios, Asiria, Babilonia, Persia, ¿verdad? Los medos y los persas, el imperio medo-persa. Luego vinieron los griegos, también fueron imperios fuertes, poderosos, a su debido tiempo, y todos ellos han caído. Y después del imperio griego apareció el imperio romano, asimismo tomando control y dominio del mundo conocido. Y la palabra de Dios habla de todos esos imperios y de la caída de esos imperios. Y todo se ha cumplido. Falta el último paso por cumplirse, que estamos viendo las señales, porque el Señor no nos dijo, en el año tal, ahí va a ser esa situación, ahí va a ocurrir. No, Él dejó solamente señales, instrucciones acerca de cuándo serán esos momentos o cuándo será ese tiempo en que ese imperio final caiga y se establezca el reino de Dios completamente sobre la tierra. Amén. Así que mire, la Biblia habla de esos datos, ¿verdad? Así que la Biblia predijo la caída de los imperios, la venida de Jesús y de los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. Las cosas que nosotros oímos y vemos, lo que estamos viviendo, mis amados. Pandemia, terremotos, desastres, guerras, odio, la forma de ser del ser humano de este tiempo. Está predicho aquí, está escrito aquí. Por eso decimos, estamos en los últimos tiempos y creemos que estamos en los últimos tiempos y debemos estar pendientes, atentos y con mucho cuidado para poder seguir adelante con la instrucción que Dios nos da. La historia, este es el cuarto punto, la historia prueba lo que dice la Biblia. Unos dicen, no, esto es para fanáticos o cosas así. La historia, la ciencia que estudia todos los acontecimientos que han ocurrido
hacia atrás del tiempo. La Biblia lo muestra y la historia lo prueba también lo que está diciendo acá. Arqueólogos, paleontólogos, gente que tiene esa profesión, ¿verdad? De estudiar las cosas antiguas, pasadas, pues lo único que han hecho es comprobar y verificar que este libro, que esta palabra de Dios es verdad y dice la verdad. Amén. Por eso aprendamos a confiar en ella. Sabemos que David gobernó Israel y que Caifás y Pilatos, los hombres que juzgaron a Jesús, fueron personajes históricos que existieron. No es una fábula, no es un cuento. Los personajes, los lugares, los eventos que ocurrieron, que están relatados aquí, esos ocurrieron. Y hay documentos históricos, hay pruebas de que eso ocurrió. Existen esos lugares, no es un cuento, una fábula como Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Usted quiere ir a conocer esas casitas de pronto, o qué sé yo, lo que hay en ese cuento. Nunca he visto yo completo, porque siempre he visto y he dicho, bueno, eso es para las niñas, pero tantos otros cuentos, ¿no? Como el de Pinocho, como la Blancanieves y todo lo que nos gustaba, ¿no es cierto? Son cuentos, fábulas. La liebre y la tortuga, otra fábula, ¿no es cierto? Así diferentes. Pero esto no es fábula ni cuento, esto es verdad, verídico, real, ocurrió y la historia lo comprueba, la historia lo demuestra. Y con todos esos personajes son personajes históricos que usted puede ir a visitar las tumbas o ver las momias embalsamadas. La única que no encontraron, la tumba que no encontraron ahí adentro del cuerpo ha sido la de Jesús, porque la Biblia dice que Él resucitó y subió al cielo. Y Él está ahí intercediendo a la diestra del Padre por usted y por mí. Amén. Puedes confiar en la Biblia porque la historia que relata es verdad. Yo he querido comenzar este tiempo precisamente con estos aspectos, estos puntos. Obviamente, por cuestiones del tiempo, esa limitación que tenemos, ¿verdad? No podríamos irnos no solamente un día, horas o días, sino pues, tal vez meses, ¿no es cierto? Aprendiendo, conociendo y escudriñando lo valioso que es este libro, lo hermoso que es y la importancia que debe tener en cada una de nuestras vidas el estudiar la palabra de Dios, el amar la palabra de Dios y utilizarla como nuestro alimento espiritual todos los días. Les hablaba hace un momento, ¿verdad? Nosotros nos alimentamos físicamente 3 veces al día, otros un poquito más. ¿No es cierto? Porque se puede ver, ¿no es cierto? Cuando usted le ve, no solamente 3, a lo mejor 4, 5, no sé cuántas veces. Espiritualmente, ¿cuánto tiempo, cuántas veces al día la lee? ¿Cuántas veces al día usted se alimenta de la palabra de Dios? ¿Sabe cuándo se da cuenta uno? Cuando nos empezamos a relacionar, cuando viene la vida diaria, el diario vivir, ahí se da uno cuenta cuánto está aplicando esto en su propia vida, cuánta influencia está operando en la vida del ser humano. Acérquese a Dios a través de su palabra. Muchos dicen, bueno, me acercaré a Dios y voy los domingos. Sí, esto es bueno, sí, gracias a Dios. ¿Sabe por qué es bueno? Pero no es suficiente, no solamente venir una media hora, 1 hora a la semana. ¿Cuántos comen una vez a la semana? ¿Verdad? Nadie se atreve ni siquiera a pensarlo. Pero nosotros debemos, cuando decimos acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, acercarse a Dios es acercarse a su palabra y tenerla en su casa y no tenerla en un lugar especial ahí escondido, ¿verdad? Algunos lo hacen un altar y le ponen en un rincón ahí en un lugar inaccesible, donde no alcanza siquiera. Pero la palabra de Dios debe ser nuestro alimento, debe amarla. Su Biblia debe estar vieja de tanto usarla. Muchas personas, su primera Biblia que compraron ya no tienen porque la han usado, ¿verdad? La han usado mucho. Yo también recuerdo ya mi primera Biblia. Después de algunos años yo fui a un concierto, a algún evento en la Plaza de Toros y ahí se me perdió. Decía, bueno,
Ojalá se haya alguien encontrado, ¿verdad? Y son Biblias rayadas, llenas de apuntes, llenas de marcas, resaltador por un lado, notitas por otro lado, y eso es bueno, busque, ame la palabra de Dios, acerque, téngalo uno en su casa, en su hogar, en un lugar muy cercano a usted. Así que eso es, la Biblia nos capacita, es un manual de vida para cada uno de nosotros. Y debemos acercarnos a ella con plena certidumbre de que es la verdad y que no nos va a llevar por un camino equivocado. Y aprenda, como en un pueblo de Asia Menor donde Pablo escuchaba, donde Pablo caminaba predicando la palabra, dice que había un pueblito llamado Berea, que ellos tomaban las escrituras en ese tiempo, tenían el Antiguo Testamento, la ley, y ellos comprobaban, ellos verificaban, decían, a ver lo que está hablando Pablo, a ver, está escrito aquí, buscaban desde Génesis hasta Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, buscaban y leían, decían, sí, aquí está, verificaban. Seamos de esos, ¿verdad? De esos que comprobamos, que nos alimentamos. Por eso decimos el domingo, sí, recibimos una media horita de palabra de Dios, pero el propósito es levantar en usted, despertar en usted esa ansia, ese anhelo de buscar, de aprender de la palabra de Dios, y que saliendo de aquí usted pueda, durante el resto de este día y el resto de la semana, usted pueda seguir profundizando, pueda seguirla leyendo y pueda seguir amando y valorando la palabra de Dios en su vida, y lo pueda leer. Y no solamente solo usted, sino también los de su casa. Pablo le decía a Timoteo, tú dice que desde niño has aprendido la palabra de Dios. Qué lindo. Familias, papitos, mamitas, no le ordene a su hijito, no, anda a leer la Biblia. Lea usted con sus hijitos, enséñenles, léales, compártanles historias bíblicas. Hay libros, Biblias así de pronto, ¿no? Como usted encuentra así, de diferente presentación, así llamativa, colores, con dibujitos, para los niños, para los jóvenes, así seria de pronto para nosotros, ¿no? Pero hay de todo. Pero busque y tenga una o dos versiones de la Biblia. Esta es una versión antigua, utiliza un lenguaje antiguo, es cercano al original, pero este tiene ya un lenguaje más actual, más acorde a nuestros tiempos. Yo le invito a que ponga en el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Yo le invito a que nos pongamos de pie, vamos a hacer una oración. Yo quiero invitarles a tomar una decisión en este día y valorar y decir, Señor, yo anhelo. Y quisiera hacer esa pregunta, ¿cuántos anhelan conocer? ¿Cuántos toman en este día una decisión de decir, bueno, yo voy a profundizar, yo voy a conocer, yo voy a verificar lo que me está diciendo? ¿Habrá alguien que dice, bueno, yo quiero conocerlo esto? No se sienta mal tampoco, porque nosotros también hemos venido, ¿verdad?, de pronto de familias donde no nos han enseñado nuestros papitos esto. Pero de hoy en adelante su historia va a cambiar, porque la palabra de Dios dice que cambia el corazón del hombre. La palabra de Dios nos da luz, nos da sabiduría, nos da dirección, nos da certeza, nos da vida y vida en abundancia. Oremos. Querido Dios,